Paz del Señor, que Dios te bendiga mucho. Qué lindo poder compartir juntos este tiempo la palabra de Dios. Abramos por favor nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, verso 32. Dice así la palabra de Dios: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oremos por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús queremos, Señor, pedir la guía de tu Espíritu Santo, mi Señor, que tú nos guíes a toda verdad, Espíritu Santo, para que hoy podamos, Señor, comprender tu palabra, hoy seamos instruidos por ti. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, caminar, mi Dios, como tú quieres, Señor, y nuestros ojos, oídos sean abiertos y danos corazón para entender, Señor. Queremos, Padre, que tú abras, Señor, nuestros ojos y ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo seguimos compartiendo y espigando, amén, acerca de los héroes de la fe, aquellos héroes, aquellos siervos, siervas de Dios que alcanzaron, dice, buen testimonio, dice la palabra de Dios, por medio de la fe, fueron aprobados, amén. Y la palabra de Dios es clara en Lucas 18:8, cuando el Señor Jesús dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Por eso que esto nos motiva, y esta es la palabra que también nos está presionando, nos está imponiendo el Señor en el buen sentido, de poder seguir esforzándonos, amén, de crecer en la fe y entrar por la puerta angosta, amén, porque muchos dicen que no van a poder entrar por esa puerta y pocos son los que van a hallar. Por eso que este tiempo es bueno que nos examinemos cuando ya el Señor está a las puertas, para poder recibir al Señor y nuestras lámparas estén encendidas, amén, con aceite, y este tiempo nos ayude la palabra de Dios a arreglar nuestras lámparas, amén. Así que vamos por favor rápidamente al libro de Hebreos. Vamos a continuar. La semana pasada habíamos visto sobre Abraham, y bueno, hay varias porciones que habla este texto de Abraham. Hoy vamos a ver uno de ellos. Vamos a ir viendo, y basándonos en el pasaje de Mateo 22, vamos viendo de que aquí, en esta tierra, no tenemos ciudad permanente. Amén. Vamos a entender que el Señor nos ha hecho una ciudad para nosotros. Y aún les dijo aquí a los héroes de la fe, que vamos a ver a Abraham, que salió de su tierra y su parentela, sin saber a dónde iba, fue obediente al Señor. Sin embargo, dice que él no llegó a la tierra prometida. Amén. No llegó, pero lo vio de lejos, lo vio de lejos. Y eso dice la palabra, y eso estaba reservado para nosotros. Pero aquí ellos se esforzaron, aunque no alcanzaron lo prometido. Nosotros en Cristo ya lo hemos alcanzado. Amén. Hebreos capítulo 11, leamos desde el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, dice ahí la palabra, es Dios. Vamos a saltarnos al verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miremos y notemos acá, ¿sí? Como Abraham primero, habíamos un poquito recapitulando, había salido de su tierra, su parentela, amén, había salido, era hijo de Taré, su hermano era Nacor, y salieron de Ur de los Caldeos, llegaron hasta Aram, y de ahí el Señor le dijo, bueno, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar donde te mostraré. Sin saber a dónde iba, Abraham obedeció. Y qué lindo, ¿verdad? De dejar, así como el Señor enseñó el costo de seguir a Cristo, dejar todo por seguirlo. Amén. Cuando el Señor llamó a Leví, llamó a Mateo, le dijo, sígueme. Y sin pensar, Mateo, en un contexto que podemos abarcar mucho en ese sentido, no le importó nada, abandonar todo, ¿sí? Dejarlo todo por seguir
a Cristo. Y ahí también hay mucha enseñanza y te animo a que puedas también estudiar la vida de Mateo. Amén. A la luz de la palabra nos enseña el Señor que debemos caminar por fe y no por vista. Veíamos en Abraham que era un hombre de negocios, era un hombre muy rico, pero su corazón estaba en el tesoro verdadero que era Dios. Amén. No en las riquezas. Por eso que con Lot, su sobrino, no le importó que Lot elija el lugar donde tenía que ir a prosperar, y escogió el mal lugar, donde a la postre fue Sodoma y Gomorra, y le fue muy mal al sobrino de Abraham, a Lot. ¿Ok? Y veíamos que vivían en casas, porque Nimrod en Génesis 11 dice que cambiaron la piedra. Espiritualmente vemos acá hoy en este mundo cómo cambian al Señor Jesús el fundamento y desechan la principal piedra del ángulo. Amén. Y pues Nimrod cambió la piedra por ladrillo, empezaron a construir casas, pero cuando Abraham salió, dice que habitaban, la palabra, en carpas. Es decir, que renunciaron a sus intereses, a sus comodidades. Dijimos que eso no se trataba de un voto de pobreza, sino de dependencia total a Dios, no a la avaricia, a la codicia. Deberían ser dirigidos netamente y completamente por Dios. Amén. Ahora, cuando vemos en el Salmo 119, 19 dice que yo soy forastero, no encubras de mí tus mandamientos, le dice el salmista a Dios, porque reconocía que era forastero. El salmista, como acá reconocen también acá, que eran, dice, peregrinos, extranjeros sobre la tierra. Y es la manera como debemos reconocer, cuando reconocemos que nuestra vida aquí en la tierra es efímera, es pasajera, ¿sí? Estamos de pasadita nada más, entonces vamos a entender que no nos vamos a aferrar acá. Amén. Lo que vamos a pedir es, como dijo el salmista, no encubras de mí tus mandamientos, dame guía, dame dirección. Dice un salmo, el pueblo sin profecía, dice, se desenfrena. Necesitamos la palabra de Dios para ser direccionados todos los días. Necesitamos ser guiados por Dios. Por eso que somos peregrinos, amén, sobre la tierra. Amén. Ahora bien, cuando llegaron ya a Canaán, sí habitaron en casas, pero en el camino, por eso que se nos denomina los del camino, ¿sí? Todo era temporal, amén, todo era temporal. Por eso que en el verso 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que hoy nos guía el Espíritu Santo, ¿sí? Por dónde debemos nosotros ir, por su palabra nos guía por dónde tenemos nosotros que ser direccionados. Amén. Amén. Entonces, habitaban en carpas, dijimos, ¿ok? Y luego confesaron que eran peregrinos, extranjeros sobre la tierra, es decir, que reconocían que no deberían vivir preocupados, no deberían vivir afanados, si eran aceptados o no, como hoy en día hay mucho de eso, ¿ok? No estaban enfocados a dónde iban, sino realmente quién los llevaba. Había un propósito detrás de todo. Su tesoro era Dios, amén. Su tesoro no era una ciudad en particular, porque aquí dice bien claramente la palabra, ¿no? Si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban, deseaban una mejor. Y vamos a ver ahorita la palabra, qué significa anhelar, desear una mejor, una patria celestial. Amén. Ok, entonces, cuando entendemos, y las cartas de Pedro, 1 Pedro 2:11 dice que somos peregrinos, reconocemos, entonces vamos a entender que debemos ser solamente guiados por nuestro Señor Jesucristo. Amén, por su palabra, por su Espíritu. En 2 Corintios 5:1, en adelante habíamos visto, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y vemos ahí también, en el contexto, más antes también, cómo nosotros debemos ser direccionados y guiados y caminar por fe, no por vista. Por eso dice ahí, estamos atribulados, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, mas no desesperados. Amén. Dios nos anima a que miremos las cosas que no se ven y restar importancia a las que se ven, es decir, las cosas que son efímeras y que pasan nada más. Amén. Entonces tenemos nosotros que mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso dice el libro de Colosenses. Me gusta cuando en Habacuc
3, 17 en adelante dice, aunque la higuera no florezca, yo me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación, el que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. La vida de un cristiano, alguien que tiene fe de Dios, amén, es el que camina en las alturas, no en las bajuras, amén. En las alturas está pensando en las cosas del reino, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que a Él le agrada, eso es justicia, todo lo que agrada a Dios, amén. Y las demás cosas vendrán por añadidura, el alimento, el sustento, amén. Pero veíamos cuán difícil es en este tiempo, ¿no? Ver las cosas que no se ven, es decir, poner la mira en las cosas que no se ven. Si no ponemos la mira en las cosas que se ven, en la prueba, en la tribulación, en la angustia y todo ello, ¿ok? Vemos a Moisés, como dice la palabra, que se sostuvo viendo al invisible. Esa palabra en griego habíamos estudiado, cartereo, que es ser constante, paciente, firme. Y a través de la fe vemos a Dios y vemos lo invisible. Y la fe llegaría a ser los ojos del Espíritu para ver las realidades de Dios. Amén. Entonces ya habíamos visto esto para poder recapitular, para que entremos en contexto a lo que vamos a ver hoy. Amén. Entonces ahí en Hebreos 11, en el verso 14, dice, porque los que de esto claramente dan a entender que buscan una patria, dice ahí. Es decir, que los héroes de la fe, todo lo que habla el autor de Hebreos, los 13 primeros versículos, indica que buscaban una mejor patria celestial, es decir, que pudiera convertirse en su verdadera patria. Y en primer lugar hay que ver algo, que si Abraham hubiera buscado una patria, que esa palabra patria en griego es partis, que hace referencia al lugar de los padres de uno, si algo terrenal, entonces podría haber regresado a Harán, de donde le llamó el Señor, pero no, ellos anhelaban y deseaban ser guiados por Dios a donde el Señor los iba a guiar, es decir, persistieron en la búsqueda de la dirección de Dios, se centraron en la promesa divina. Ese verso 16 cuando dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Esa palabra anhelar es en el griego oregomai, que habla y significa esforzarse, ¿sí? Anhelar habla de codiciar, desear, codiciar en el buen sentido, ¿ok? Desear, eso es la palabra anhelar en el griego, pero me llamó mucho la atención que es esforzarse. Y esto el Señor muestra en Lucas 13, 22, acompáñame por favor, habla de esforzarse, es decir, Dios habla de la fe que es una batalla de todos los días, pelea la buena batalla de la fe. Y el Señor Jesús dijo, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esa palabra esforzarse por entrar en la puerta angosta habla de luchar, y esa palabra en griego es la misma, ¿sí? Agisomai, que significa pelear, luchar, batallar, una carrera agónica, ¿ok? Que la puerta estrecha es el camino de la justicia de Dios. Y los que hemos decidido tomar ese camino son los que han decidido renunciar al ego, renunciar al yo, renunciar a la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo es agradar a Dios. Y eso implica muerte de mis deseos, aún de mis necesidades. Vemos que Israel no pudo entrar por la puerta angosta, la primera generación. Solo 2 de 1.000.000 que salieron de Egipto, solo 2 que tenían fe, entraron a la tierra prometida. Y ahora, en segundo lugar, la aplicación espiritual que aquí habla el libro de Hebreos, este pasaje, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de los Salmos, la terminología de exilio a toda la vida mortal en esta tierra, habla y hace mención a que se espera una vida venidera. Amén. Ahora bien, si me acompañas al capítulo 12, verso 22, vamos a ir viendo de cómo aquí anhelaban una mejor, que es la celestial, dice la palabra. Hebreos 12, 22. Amén, dice la palabra. Sino que os habéis acercado, vamos a leer desde el verso 20, te animo a que leas el contexto, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Esto habla del antiguo pacto. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado ahora
esto habla en Cristo, en el nuevo pacto, en su sangre, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, así como la grandeza del nuevo pacto excede a la revelación del antiguo pacto en el Sinaí, entonces la aceptación de este nuevo pacto, ¿sí?, le da una importancia mucho mayor, porque si vemos en el verso 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, había desechado Israel al que hablaba, mirad que no desechéis al que habla, porque ahora se nos ha hablado por el Hijo, dice el libro de Hebreos capítulo 1, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y acompáñame al capítulo 10 rápidamente, el verso 28, para entender rápidamente, porque al hablar de fe y al hablar de los héroes de la fe hay que ver el contexto de qué se está hablando y cómo aquí los hebreos, en ese sentido, ya sea en Roma, ¿sí?, o ya sea en otro lugar, como ya lo hemos visto más antes, ¿sí?, pero estaba destinado a cristianos hebreos, pero que se estaban deslizando, volviendo, ¿sí?, a la letra nuevamente. Hebreos 10, 28 dice la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Es decir, tomar que la sangre de Cristo es común, pero no es común, ¿sí? Miren, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Bueno, en el capítulo 12 que acabamos de leer habla de la nueva Jerusalén o Sión celestial. Y ahora los cristianos tenemos ese acceso al reino espiritual invisible, a la Jerusalén celestial. Es decir, y por tanto nosotros participamos en la adoración acompañados de muchos millares de ángeles. Te animo que leas Hebreos 1:7, Deuteronomio 33:2, Daniel 7:10. Y me llamó la atención aquí cuando dice, y a la gran congregación, es decir, de aquellos, dice, que han muerto. Dice ahí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es decir, aquí habla a los que habían muerto ya en la fe y estaban, por tanto, ya en la presencia de Dios. Porque, escúchame, cuando hemos leído Mateo 22:32, dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si uno persevera y ahora Cristo ha resucitado y nuestra predicación no es en vano, entonces cuando Pablo decía yo anhelo estar ya con el Señor, es decir, que el Señor ha abierto el camino para que podamos, tanto aquí en la tierra, entrar al lugar santísimo, pero también cuando sea deshecha hasta mi piel, como Job decía, veré cara a cara a Dios. Busco, anhelo la patria celestial. Amén, amén. Entonces, aquí habla de poder nosotros también acercarnos acá en la tierra confiadamente al trono de la gracia. Amén. Y aquí habla, por ejemplo, de los que habían muerto, que ya están inscritos en los cielos. En Mateo 22:32, bien claramente dijo el Señor, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios, haciendo referencia a una pregunta que decían de la resurrección. ¿Ok? Te animo igual que leas todo el contexto, cómo probaban, tentaban al Señor Jesús, y bueno, ahí había una secta, saduceos y fariseos y todo ello, ¿ok? Pero ahí les explica el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y está haciendo mención a Abraham, haciendo Moisés más en contexto también a Moisés, ¿sí? Que están en la presencia de Dios, no están muertos, no están descansando, y algo que debemos tener seguridad en este tiempo, que todos los que han corrido y seguimos corriendo la carrera, no corremos en vano. Amén. Hebreos 13, por favor, acompáñame, dice la palabra. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Qué lindo, no tenemos aquí ciudad permanente. No podemos nosotros aferrarnos a esta tierra, aferrarnos al sistema del mundo. No tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, nos esforzamos, anhelamos, deseamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y habla ahí de los deberes
cristianos. Amén. Y cuando dice ahí, no tenemos aquí ciudad permanente, es decir, dejar atrás el amor a este mundo, el deseo de obtener su aprobación y aceptar el vituperio de Cristo. Ahí habla de imitar la respuesta de Jesús a la vergüenza de esos padecimientos, ¿ok? Y esa es la paciencia de un cristiano, de comprender que este mundo es un mero habitáculo temporal. No tenemos aquí ciudad permanente. Amén. Estamos de camino a una morada eterna. Acompáñame a Hebreos también, capítulo 6, por favor, ya para ir terminando. Capítulo 6 de Hebreos, verso 13. Dice la palabra de Dios: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente, el Señor no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí habla de cosas inmutables, dice que no puede ser cambiado, esa es la palabra inmutable, inconmovible, que no se mueve. Dios no miente, su carácter es santo, su promesa y su juramento son firmes. Por eso dice la palabra, podemos asirnos, agarrarnos, prendernos de la esperanza, de las promesas de Dios. Y la esperanza del cristiano está puesta en la persona y en la obra salvífica de Cristo, sumo sacerdote. Cuando habla ahí del ancla, es una metáfora antigua de uso común que hace referencia a una estabilidad. Es decir, que la esperanza en Cristo nos proporciona seguridad, estabilidad para el alma. Aunque haya apostasía, podemos estar seguros de nuestra salvación. Amén. Cuando vemos a nuestro alrededor. La fe entonces tiene que prevalecer, amado amigo, hermano, hermana, iglesia. Tiene que prevalecer la fe en estos días. Tiene que ser guardada, preservada. La fe es certeza, seguridad en la palabra de Dios. La fe no está basada en sueños nuestros, en vanidades, en aspiraciones, está basado en la palabra de Dios. Nuestra fe está anclada a la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Nunca la palabra del Señor ha caído en el suelo. Siempre se cumple y se cumplirá. Y ninguna, dice tilde, pasará. Todo se cumplirá de la palabra de Dios. Amén. Mientras los cielos, la tierra permanezca, su palabra también permanecerá. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces Dios nos insta en ese tiempo de estar alertas todo el tiempo. Acuérdate en los tiempos de Nehemías cómo trabajaban con una mano estaban con la espada y con la otra estaban trabajando. Es decir, podemos nosotros velar y orar. Amén. Estar alertas, despiertos. Amén. En todo tiempo. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Esforcémonos, amén. Anhelemos, deseemos, ¿sí?, lo de Dios, lo de Cristo, que Él sea nuestro tesoro, no tesoros aquí en la tierra, no nos aferremos a este mundo, amén. Entonces, rendirse no es una opción, mirar atrás tampoco. Filipenses 3:20 dice la palabra: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está puesto en todos nuestros ojos? ¿En lo físico, en lo terrenal o en lo de Cristo? ¿Sí? Deseando en la patria celestial. Amén. Quiero que terminemos, por favor, con el libro de Juan, capítulo 14, para que podamos comprender también la Escritura. Mientras lo buscas, por ejemplo, en Salmo 37:29 dice la palabra: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella.
hasta este tiempo no hemos nosotros poseído la tierra, ¿sí? Así que todavía no es nuestro hogar, será nuestro hogar cuando sea nuestra, cuando sea santificada, purificada, y Dios ponga su patria, la Jerusalén de Dios, y venga aquí a la tierra. Vamos a leer Juan 14. Escucha bien lo que dice el Señor Jesús, y eso que nos anime, nos aliente, amén, para seguir perseverando, seguir esforzándonos en la gracia, seguir esforzándonos, amén, crecer en salvación, para que podamos nosotros anhelar que todo lo que hacemos no es en vano, amén. No, nadie te turbe. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor ha preparado ciudad para nosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Casi como Moisés cuando le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, el Señor se dio a conocer, Jesús era la gloria de Dios, como el unigénito del Padre, dice Juan capítulo 1. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Qué lindo. Entonces ahí podamos ya ir comprendiendo cuando en el capítulo 13 de Hebreos dice, porque no tenemos nosotros aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ofrezcamos a Dios, dice, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Como dice aquí también la palabra de Dios, por lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no se puede volver porque estamos buscando, anhelando, obedecer las promesas de Dios, que ahora en Cristo son sí y en Él, amén. Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza, dice, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias por tu palabra, Señor. Que, Señor amado, este tiempo, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, y en la posteridad todo aquel que vea mensaje también, Señor amado, sea edificado, Señor, consolado, mi Dios, y animado por ti y por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor amado, a poder poner la mira, Señor, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. A desear, Padre, así como anhelaban, Señor, los antiguos, la fe de los antiguos, Señor, anhelaban, Señor, obedecerte, seguirte, Señor, mi Dios, ser guiados por tu palabra, Señor amado, aunque no veían, Señor amado, lo que tú habías prometido a ellos, Señor, pero seguían creyendo en ti, Señor. Ayúdanos a tener la certeza, la convicción, Señor, de no vivir en emoción, sino en convicción, Señor, que lo que hacemos, Padre, no es en vano, Señor. No deslizarnos, Señor, no volver, Señor amado, mi Dios, a los rudimentos, Señor amado, mi Dios, y menospreciar tu sacrificio, menospreciar tu sangre, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder anhelar, desear la patria celestial, Señor amado, y poder, Señor amado, anhelarte, Señor, mi Dios, estar contigo, Señor. Pero mientras estamos, Señor, aquí presentes, Señor amado, y no ausentes, queremos también serte agradables, Señor, en todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.